hermosa mañana de miércoles. Mire usted qué bello paisaje. Son paisajes que Dios ha dibujado con su propia mano para nuestro deleite. Y nosotros con mucho gusto compartimos no solamente el pasaje, sino también un pasaje de la Biblia del Evangelio. Y estamos ya llegando al capítulo 23 de Lucas, y es un momento muy importante en la vida del Señor Jesucristo. Los judíos a fuerzas querían condenarlo, querían encontrarle dónde estaba el pecado que había cometido. Y ellos decían, es un blasfemo porque dice que es el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Y es llevado ante Pilatos, que es el emperador romano. Y dice, luego todos de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron comenzaron a acusar a Jesús y dijeron, Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿de verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Entonces Pilato le dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido, no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Qué terribles hombres, porque además de estar cerrados a la misma escritura que ellos estudiaban y que leían, no tenían la capacidad de entender de quién estaban hablando, quién era Jesús al que tenían frente a ellos. Y para el emperador romano, pues el que él fuera un blasfemo y que se dijera que era Dios mismo, pues no constituía ningún delito como para condenarlo a muerte. Así es que cuando es llevado por la Junta Suprema, que eran los principales ancianos y líderes del pueblo judío, dice que tuvieron que decir, este hombre está haciendo que el pueblo se rebele contra Roma. Y por ejemplo, dice que no debemos pagar impuestos al gobierno romano. ¿Se acuerda? Cuando le preguntaron a Jesucristo si era lícito pagar impuestos, él dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaban totalmente mintiendo, queriendo inculpar a Jesús de delitos que él no había cometido. Y dice, y además él dice que él es el Mesías. Y pues Pilato lo único que dice, bueno, ¿de verdad tú eres el rey de los judíos? Y Jesús dice, bueno, tú lo dices. Jesús está aceptando que él es el rey de los judíos. Solamente que su reino, como lo había dicho ya antes, mi reino no es de este mundo. Él decía, mi reino no puedes decir allí está o aquí está. Dice, porque mi reino está entre vosotros. Y se refería a él mismo. Él venía a reinar sobre el corazón de las personas, sobre el corazón de su pueblo. Así es que Pilatos, pues muy listo, muy abusado, rápidamente concluye y dice, pues no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron, con sus enseñanzas está alborotando al pueblo, lo ha hecho en toda la región de Judea, comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, le preguntó si era Jesús de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verle hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera rey, luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato antes eran enemigos y ahora se hicieron amigos en ese día. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la historia del Evangelio. Y lo único que está confirmando este pasaje era que Jesús era un hombre justo. Era un hombre que no había quebrantado ni la ley de Dios ni las leyes de los hombres. Él no debía ser condenado a la muerte. Eso es lo que revelan estos pasajes. Que los judíos le buscaron por dónde inculparlo y lo están inculpando con la gran verdad de lo que él mismo era, que era Dios mismo. Y los mismos gobernantes romanos, ya sea Pilatos, ya sea Herodes, no encontraron nada. Y esto habla de la enorme responsabilidad que cayó sobre el pueblo judío por la maldad de su corazón. Antes el Señor Jesucristo había dicho que Él era la piedra angular. Y dice, bueno, cuidado con los que caen sobre ella, pero tengan más cuidado los que son aplastados por ella. Y el pueblo judío fue aplastado por la roca, por la piedra angular,
que es el Señor Jesucristo. Queridos amigos, estos pasajes son narrativos y los leemos y solamente podemos comprender lo poco que ahí hay respecto de una enseñanza fundamental en la Biblia. Que el Señor Jesús, Dios mismo, se hizo hombre para venir en un plan redentor. Y una de las características que Él tenía que cumplir era que estando en condición de hombre, Él fuera perfectamente obediente a la ley de Dios. Que Él fuera totalmente justo delante de Dios. Y estos juicios que hacen la Junta Suprema Judía y los gobernadores romanos, habla de esa inocencia que había en Él. No había un motivo para que Él fuera a la cruz. El día de mañana y el día de pasado veremos lo que continúa en este pasaje rumbo a la crucifixión, pero por ahora basta decir, ni los judíos ni los romanos pudieron encontrar algo de lo cual culpar al Señor Jesús. Queridos amigos, caso contrario nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, la ley de los hombres. Somos completamente, enteramente culpables delante de Dios. Y esa es la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios. Que nosotros, habiendo quebrantado todas las leyes, las de Dios y las de los hombres, recibimos del amor de Dios para nuestra redención. Es algo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Jesucristo recibió el castigo que no merecía. Nosotros no recibimos el castigo que sí merecemos, y eso es la misericordia de Dios. Queridos amigos, no hace falta hablar del infierno para convencernos de que debemos de creer y entregar nuestra vida a Dios. Solamente cuando podemos reconocer su gracia y su misericordia derramada en la persona de Cristo para favor nuestro, es la razón suficiente de poder comprender que debemos nuestra vida a aquel quien es nuestro Redentor, el Señor Jesús. Le invito a que sigamos el día de mañana rumbo a la cruz del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, es triste poder ver cómo la Junta Suprema de los judíos trataron de inculpar a Jesús, buscando hasta con mentiras hacerle caer en algún delito para que fuera condenado a la muerte. Pero la razón salía a la luz. Ni Pilatos ni Herodes encontraron de qué culparle. El Señor Jesús fue completamente justo, obediente a tus leyes, a las leyes humanas. No había razón para condenarle. Y eso, Señor, nos hace pensar en lo culpable que somos nosotros, por lo cual te pedimos perdón, perdónanos. Porque nosotros sí somos culpables ante tus leyes y ante las leyes de los hombres que de muchas maneras hemos quebrantado. Pero tu misericordia y tu gracia se derrama en nosotros. Gracias. Te alabamos y te damos muchas gracias por tu gracia y tu misericordia que se derrama en nuestra vida. Porque es eso lo que convence nuestro corazón para entregarnos a ti, para entregarte nuestra vida y para estar dispuestos a vivir para tus propósitos. Gracias, Señor, por este día, y seguimos uniendo nuestras voces por aquellos hermanos, por aquellos amigos nuestros que no solamente están enfrentando una enfermedad tan difícil como el cáncer, sino que están enfrentando problemas legales, asuntos de negocios, asuntos de mucho dinero, están enfrentando situaciones complejas en su matrimonio, en su vida familiar. Yo te ruego, Señor, aquellos que son tus hijos, muéstrales, dales esperanza en medio del dolor. Permíteles ver cómo tú has de renovar nuestras vidas, cómo tú has de transformar nuestra realidad. Cuando tu evangelio, cuando tu reino viene a nuestra vida, cómo transforma no solamente nuestra persona, sino también a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Danos de tu gracia y permítenos comprender cómo tú te haces presente en nuestra vida todos los días. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, no se despegue usted. Nos vemos el día de mañana para continuar con esta bella historia. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva.